Vamos ahora a explicar un problema de diseño de experimentos de un solo factor cuando el número de muestras n en cada tratamiento es igual o es el mismo. Tenemos aquí un ejercicio para resolver. Dice que los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Los tiempos empleados fueron los siguientes. Método 1, 15, 16, 14, 15, 17. Método 2, 14, 13, 15, 16 y 14. Método 3, 13, 12, 11, 14 y 11. Entonces, estos son 3 métodos que vamos a comparar de entrenamiento, métodos de entrenamiento de un equipo de ciclistas que obtuvieron estos resultados cronometrados en la carrera de 9 kilómetros. Vamos a hacer una prueba a un nivel de confianza del 95% y responder si se puede considerar que los 3 métodos producen resultados equivalentes o por el contrario, hay algún método superior a los demás. Para empezar tenemos que, voy a escribir aquí la tabla, la voy a poner aquí nuevamente. Y aquí al final de cada tratamiento, cada método, le ponemos método 1, 2 y 3. Después señalo aquí la sumatoria. Aquí está. Voy a poner aquí para acomodarlo bien. Aquí está. Y así. Para señalar, señalar que la Y es la sumatoria de las Y y J. O sea, la Y es la sumatoria de las Y y J. Las Y y J son cada uno de las lecturas cronometradas para el primer método. Y me da como suma 77. La siguiente Y, o sea, Y2, esta es Y1, Y2, es la suma de estos 5 registros, me da 72. Y el tercer registro, Y3, es la suma de estos 5 tiempos cronometrados y me da 61. Entonces aquí vamos a poner otra columna para señalar la suma de esos tratamientos. Aquí la vamos a llamar la suma de las Y. Entonces las Y son todos estos que están aquí, ya les dije, son 3. Y la suma de la suma es lo siguiente. Aquí están 210, ¿no? Lo voy a poner simbolizado con Y2 puntos, igual a la suma de las Y y J. Es la suma hacia abajo de cada columna de la suma de estos 3 datos del renglón. Entonces, 77, 72 y 61 me dan 210 en total. Entonces, si se fijan, aquí me voy a posicionar en esta celda E10 y aquí arriba veo la fórmula que es la suma de la B10 a la D10, que son estos 3 datos.
Enseguida voy a escribir cuántas lecturas tengo en cada tratamiento. Quedamos que eran 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 registros que se tienen en cada tratamiento. Entonces aquí lo pongo, ¿no? Número de datos, NI, número de datos NI, son estos que están aquí. Por cada columna son 5. Y así lo pongo en cada uno, ¿no? Y al final, la sumatoria de estos 5 más 5 más 5 me da 15, así como dice, como está aquí. Muy bien. Igual. Pues aquí tenemos 210 en la suma de arriba y 15, ¿no? Que son 5 más 5 más 5, que son las lecturas que se tomaron o los registros de cada tratamiento. Son 5 de cada uno. Número de datos. Enseguida voy a calcular la media muestral por tratamiento. La media muestral por tratamiento. ¿Cómo es la media muestral por tratamiento? Voy a sumar bueno, aquí ya tengo sumados las Y y J, que son 77, y los voy a dividir entre 5. Entonces, la celda B10 entre la celda B11. Entonces, 77 entre 5, 72 entre 5 y 61 entre 5 me va a dar la media muestral por cada tratamiento. Media muestral por cada tratamiento. Entonces, 77 entre 5 te da 5.13. Aquí está la formulita. Es igual a la celda B10 entre la celda F11. Si lo quieres hacer así con la fórmula, aquí está. De la celda B10, que es 77, entre la celda F11. Ah, pero la celda F11 es B11, perdón, aquí. Vamos a cambiarle aquí B11. Bien, lo mismo. Entonces, abajo pongo entre la C11, ¿no? También es igual a D11. Le cambio 77 entre 5, 15.40, 72 entre 5, 14.40 y 61 entre 15, 12.20. Esa es la media muestral por tratamiento. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí, déjenme corroborar esto, a ver si no está. Pues, sí, sí está bien. 15.40. Perfecto. Y luego vamos a sumar estos tres, estas tres medias muestrales por cada tratamiento, que es la YI, así le vamos a llamar, Y testada I, puntito. Es la sumatoria de las YJ entre N. Las YJ quedamos que eran estas, 77 entre 5, 72 entre 5 y 61 entre 5, son estos. Y acá de este lado vamos a poner la media global, que son sumar estos tres y dividirlo entre 3. Podemos sacarlo así. O
este dato de 210 entre 15 también. A ver, déjenme ver. Entonces lo ponemos aquí. Perfecto. La media global. Entonces lo voy a escribir aquí. A ver, permítanme. No sé. Lo voy a copiar. No se deja copiar. Vamos a copiarlo y lo voy a poner aquí. De este lado. Entonces, aquí ya está la formulita de y testada. Es esta y, dos puntitos que está aquí de 210 entre las 15 muestras. Entonces, es la media global. Que es lo mismo que les decía, que si sumas estos tres datos y lo divides entre 3, también te da la media global. Es 15.40 más 14.40 más 12.20 entre 3. Te da 14 también. Te da lo mismo, ¿no? Como quieres, es correcto. Sumar estos 3 y dividirlo entre 3 o dividir 210 entre el total de muestras que están aquí, entre las 15. Paso siguiente. Vamos a calcular las desviaciones respecto a la media global. Y las desviaciones respecto a la media global es restar la y media menos la y dos puntitos media. Entonces aquí lo voy a poner. Aquí lo pongo, lo pego. Entonces dice, así como dice aquí, y, la media de y menos la media de y dos puntitos. Esta es la media, aquí está, mira, 14. Esta es la media de y dos puntitos y la media de y es cada uno de estos datos que están aquí en la línea 12, ¿no? Aquí en el renglón 12. Entonces, ¿cómo la ponemos aquí? La ponemos igual a 15 menos 14. Mismo aquí, igual a 12.40 menos 14. Igual a 12.20 menos 14. Le cerramos aquí y le ponemos el mismo color. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, son las desviaciones estándar de las medias de cada tratamiento menos la media global. El paso siguiente, vamos a elevar al cuadrado la y, que es esto. Lo ponemos aquí y lo pego. Entonces lo voy a bajar tantito. Aquí, miren, dice aquí la y al cuadrado. Pero ¿quién es la y? La y, si nos fijamos aquí en el renglón 10, esta es la y. ¿Sí? Esta es la y, la suma de cada uno de los tratamientos. Entonces, aquí dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces le ponemos un igual a 77 al gr paréntesis cuadrado, un 2, y lo elevas al cuadrado. Entonces, hacemos eso
para cada una. Entonces, es igual a 72 al GR paréntesis cuadrado al cuadrado. 1184, también igual, ponemos igual a al GR paréntesis cuadrado, pero faltó del 61, ¿no? Del D10 al GR paréntesis cuadrado, y ya, ese es el al cuadrado. Entonces, estas y cuadradas son todo el renglón 10, y cada uno de ellos elevado al cuadrado, ¿no? 77 al cuadrado, 72 al cuadrado, 61 al cuadrado, y te da estos tres resultados que están aquí. El colorcito, que sea el mismo. Ahí está bien. Enseguida vamos a calcular ese dato anterior al cuadrado entre cada una de las n's. Este dato anterior de la y cuadrado lo escribo aquí. Lo hago más grande para que quepa. Ahí está. Y cuadrado entre n. O sea, es este mismo renglón anterior. 5.929. Aquí le ponemos igual a 5.929 entre la n, que son 5. Ahí está, ¿no? Entonces aquí 5.184 entre la n, que es 5, y 3.721 entre n, que es 5. Aquí lo puedo copiar. Así, ¿no? Sin miedo, porque era la misma fórmula. Y si se fijan, se va a ir copiando la misma fórmula. Miren, aquí está 5.184 entre 5. Y nos vamos al tercero. Es 3.721 entre 5. Aquí está la y cuadrado entre n. Y aquí al final vamos a hacer la suma de esos valores. La suma de esos valores lo ponemos aquí. Entonces, miren, es la suma de las y cuadrados entre n, que es cada uno de estos, porque aquí ya están individuales. Pues ya nada más lo vamos a sumar. Entonces, este es igual a este dato más este otro más este. Suma de esos tres valores da 2.966. Lo voy a centrar. Entonces, estos tres valores que están elevados al cuadrado, aquí están. Y le pongo el mismo color aquí, un colorcito gris. Me parece que es el mismo o no. Ahí está. Siguiente paso. Voy a calcular los cuadrados de cada una de las observaciones. Voy a calcular los cuadrados de cada una de las observaciones de la siguiente manera. Aquí copio esta tabla que está aquí arriba. Pues de una vez con todo y la suma, ¿no? Y me lo voy a llevar hacia acá. Entonces, hagan de cuenta, copié la misma tabla original y la puse acá, pero aquí lo que voy a hacer es borrar los datos. Estos datos no me interesan. La pura tabla. Copié la pura tabla, pero no me interesan los datos. Entonces aquí, en la primera, dice que tengo que elevar al cuadrado el dato ese que estaba ahí arriba. 15. 15.
le pones algr, paréntesis cuadrado, y seguido de un 2, y le das enter. Te da 225, aquí está, miren. 15 por 15, 225 es igual a B5 al cuadrado, ¿no? Este simbolito que está aquí, esta como flechita aquí, es el indica al cuadrado. Luego, de aquí, le puedes arrastrar para que se copie la misma fórmula, ¿no? En todas las celdas, que es 16 al cuadrado, 14 al cuadrado, 15 al cuadrado y 17 al cuadrado. Entonces aquí en el tratamiento 1 estás elevando al cuadrado todos estos valores y los estás pasando acá, miren. B6 al cuadrado, B7 al cuadrado, B8 al cuadrado y B9 al cuadrado. Y acá abajo es la suma de todos ellos, ¿no? Ahí está, miren, la suma de B19 a 23 es este cuadro azul, ¿no? Entonces aquí, déjenme ver si lo puedo copiar. Pum. Sí. ¿Quién es este 196? Lo copié, lo arrastro aquí de la mera esquinita y lo copio. Y también lo puedo copiar hasta el último. Ahí está, miren. ¿Quiénes son estos dos que aparecieron aquí? El 196 y el 169. ¿Quiénes son? Es el 14 por 14 y el 13 por 13. Estos, o sea, al cuadrado, 14 al cuadrado y 13 al cuadrado. Entonces aquí lo vemos, es C5 al cuadrado. Me regreso acá a la tabla anterior, si es 14, ¿no? Ese que está señalado ahí con el cuadro. Este, 14 al cuadrado. Entonces quiere decir que sí funcionó aquí copiar la fórmula. Y esta misma fórmula la arrastro de aquí de la mera esquinita hacia abajo y la pego, ¿no? Entonces es la misma, ¿no? 13 al cuadrado, 15 al cuadrado, 16 al cuadrado y 14 al cuadrado del siguiente. Y aquí como ya había pegado la fórmula anterior, aquí también se copió, es la celda de 5 al cuadrado, que es el 13, que tenemos aquí en el tratamiento 3, al cuadrado, y lo arrastras así, de esta manera. Entonces, esta tabla es los tratamientos al cuadrado y su suma aquí abajo. Pues aquí abajo es la suma de los tratamientos al cuadrado. Y vamos a ver, siguiente paso. Voy a poner aquí indicado con la fórmula, aquí para que se vea que hicimos. Ahí está, miren. Entonces aquí está. Es y j al cuadrado. O sea, son los mismos estos, ¿no? Pero es sumatoria. Es cada uno de estos. Cada uno de estos que están aquí al cuadrado. Entonces la sumatoria indica que estás sumando cada dato de cada celda esta, de la columna donde está el tratamiento 1. Y también igual, todos los datos del tratamiento 2 los sumas y todos los datos del tratamiento 3 los sumas. Y luego vas a poner otro, aquí la suma de esos cuadrados. La suma de la suma, ¿no? Entonces, suma hacia abajo, ¿sí? Suma hacia abajo es 1191, 1042, 751. Ahora vas a sumar estos tres, 1091 más 1042 más 751 y te queda lo siguiente. Lo pegas aquí. Y aquí le pones suma de los cuadrados de todas las observaciones o de la suma de los cuadrados. Esta es la tabla de la suma de los cuadrados. Y aquí escribí el 2984, que es sumar estos tres datos. Con fórmula, miren, ahí está. Suma desde B4 a D24, que son estos que se pusieron aquí en este cuadrito. Le das Enter, queda 2984.
Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a, con estos datos, ¿para qué nos sirve hacer esta tabla? Pues el procedimiento dice que tenemos que hacer esta tabla que está aquí. Dice que es la tabla ANOVA para DCA, para diseño de experimentos aleatorios, ¿no? Mm, Dice que tenemos la fuente de variación que es FB, es el tratamiento, los tres tratamientos, y luego los errores, que son las desviaciones estándares, y los totales, ¿no? Entonces, esos son los tres fuentes de variación. Este SC que está aquí es la suma de cuadrados, es la suma de cuadrados del tratamiento, que es esta fórmula, suma de cuadrados del error, que es esta fórmula, SCT menos SC trat. Y esa es la suma de cuadrados de los errores y suma de cuadrado del tratamiento, sí, de los totales, perdón, este último. Los grados de libertad, ¿quiénes son? K menos 1, pero ¿quién es K? K equivale a los tratamientos, no lo puse acá arriba, pero lo podemos poner como por aquí. Lo voy a señalar aquí. K es igual a K es 3, porque son tres pruebas las que estoy haciendo. Son tres métodos. 1, 2, 3. Y N minúscula, aquí nada más vamos a tener una, porque todos tienen la misma muestra. Vale 5, ya lo habíamos puesto antes, acá arriba. Entonces, aquí lo voy a acomodar de esta manera. Y luego, N grande, ya sabemos que N grande, minúscula, son todos, ¿no? Así como está acá arriba. Aquí está la N. Son 15 lecturas. Y aquí los escribimos. ¿Ah? Y ahí está. 3, 5 y 15. Entonces aquí en grados de libertad me regreso aquí a la tabla. Es K menos 1, entonces sería K menos 1 es 3 menos 1, que son 2. Y luego eso es para el tratamiento y para el error es N menos K, es 15 menos 3, 12. Aquí N menos K. Y los grados de libertad de los totales es 15 menos 1, es 14. Y después tenemos otra columna que son los cuadrados medios. Cuadrados medios de los tratamientos, que es suma de cuadrados del tratamiento entre K menos 1 grados de libertad y el CME, cuadrados medios de los errores, es suma de cuadrados del error entre N, total de datos, menos K, total de tratamientos. Y la distribución F de la prueba es F0. Esta distribución F es la que vamos a utilizar aquí porque este problema resuelto de esta manera tiene este comportamiento, es una distribución F. Es CM cuadrados medios de los tratamientos en el cuadrado medio del error, dividido. Y aquí tienes otra que dice valor P, el P valor es F mayor que F0. ¿No? Entonces, ¿qué indica este P valor? Que tu F teórica tiene que ser mayor que esta F de tablas, digo de la prueba, para que tú puedas aceptar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis o a qué se refiere con esa hipótesis? Entonces, vamos a realizar la tabla ANOVA, ¿no? De este método. Entonces, escribo
tabla ANOVA. Y aquí le pongo en FB, es la fuente. De variación. Y le voy a poner el error. Le pongo el total. ¿Sí? De variación, error. Aquí, suma de cuadrados, SC. SC. Y luego aquí le voy a poner grados de libertad. Cuadrados medios. Y el F es FO. ¿Cómo calculo la fuente de variación? El suma de cuadrados, perdón, suma de cuadrados es de los tratamientos. Con esta formulita voy a agarrar los valores que yo ya calculé ahí, que son los que me van a servir para realizarla, ¿no? Copio la fórmula o la pego aquí, la escribo, voy a escribir aquí la formulita. Aquí adelante, ¿no? Miren, es esta. Dice que la suma de los cuadrados de los tratamientos es la y al cuadrado entre ni. Aquí, pues aquí está, miren. 2966.8, que es la y cuadrado entre ni, que es este, miren, aquí está, miren. Es la sumatoria de este. Esta fórmula que está aquí, la primera parte, es esta parte que yo calculé aquí en esta zona grisecita. Sumatoria de y cuadrado entre ni vale 2966, que es esta primera parte. Menos, dice, menos y, dos puntitos al cuadrado. ¿Quién es y dos puntitos? Y dos puntitos es este amarillo. Entonces, y dos puntitos es la sumatoria de todas las y y j, ¿no? Que damos. Y vale 210. Aquí dice la fórmula que la tengo que elevar al cuadrado y dividirlo entre n, pero n es 15. Entonces, ¿qué hago? Le ponemos aquí, es igual a este dato, 2966.8 menos 210, que es este que está acá, menos 210, lo elevo al cuadrado, al gr paréntesis cuadrado, y lo voy a dividir entre n, ¿no? 15, que es la celda F11. Entonces así está la fórmula. Es igual a F15 menos E10 al cuadrado F11. F15, que es 2966, le pongo menos E10, que es el 210, este que está aquí. Se va a ir el puro numerito sin la fórmula, se va a ir este 210. Y luego le pongo diagonal F11, le pongo la F11, que es el 15, ¿no? Le doy enter y aquí está. Me da 26.8. Entonces este es el SC del tratamiento. Suma de cuadrado del tratamiento. Aquí en la fuente de variación, que es este primer dato que tengo aquí, le pongo copiar y lo pego acá como número para que se vaya nada más el numerito este que calculé. El siguiente, SC, suma de cuadrados del error. Dice que es suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados del tratamiento. Pero primero tengo que calcular la suma de cuadrados totales para calcular este. Si no, no lo voy a poder calcular. Vamos a copiar la fórmula. Dice que es... ¿Qué la ponemos? Ahí está, bien. SCT, así como dice aquí, estoy calculando el de abajo, suma de cuadrados totales, es la doble sumatoria de las y j cuadradas.
¿Dónde está eso? Aquí está, miren. Esta es la doble sumatoria de las y y j cuadrados, este cuadro azul. Doble sumatoria de las y y j cuadrado, ya lo tengo aquí. Es 2984 menos el mismo que le puse aquí a la fórmula anterior. 210 al cuadrado entre 15, ¿no? Que es las y dos puntitos al cuadrado dividido entre las 15 muestras. Y con fórmula, aquí lo voy a poner, le pongo igual a 2984, que es esta celda, E24, menos el 210, que está acá, que es la celda E10. La celda E10, pero esta celda E10 va elevado al cuadrado, le pongo al paréntesis cuadrado un 2, diagonal entre 15, ¿no? Entre esta celda que estaba acá, en la F11. Enter, ese te da 44. Y enseguida voy a calcular, ahora sí, la diferencia, ¿no? De estos dos. SCT. Escribo la fórmula. Y lo pongo. Lo pego aquí, miren. Aquí, mero, para que aparezca también aquí al día. Le pongo un igual a suma de cuadrados totales, que es 44, menos 26.8, que es esta otra celda, te da 17.2. Perfecto. Ya tenemos SCTRAT, SCT y SCE. Ahora vamos a poner los cuadrados medios. A calcular cuadrado medio. Vamos acá en este, ¿no? Cuadrado medio. eh, con esta fórmula. Lo pego aquí, ¿no? Dejen dónde lo pondré aquí. Abajo. Ahí está, miren. También. Entonces, es cuadrado medio del tratamiento, es suma de cuadrados del tratamiento entre K menos 1. Déjenme ir poniendo estos datos. Entonces acá, fuente de variaciones 26. Y luego sigue SCT, es hasta abajo, pegar. Y SCE. SCE es aquí. Entonces ya copié estos tres datos que están aquí, los puse acá en la tabla donde le corresponde. Los grados de libertad quedamos que era K menos 1, es 3 menos 1, 2. N menos K son 15 menos 3, 12. Y N menos 1 son 15 menos 1, 14. Ya que 2 más 12 te da 14. Entonces aquí está. Ahorita lo acomodamos. El CM, este CM es suma de cuadrado del tratamiento, es 26.8 dividido entre 2, ¿no? Voy a arrastrar acá y lo pongo así, ¿no? Es igual a 26.8 dividido entre 2. Te da 13.4. Este cuadrado medio del tratamiento va aquí. Y luego
Cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error. ¿Qué les parece si lo pego aquí abajo? Ahí está bien. Está bien. Es igual a C, que es 17.2, dividido entre n menos k. Quedamos que n menos k era 12. Lo voy a poner juntito. Aquí es su fórmula. Lo acerco. Aquí con una fórmula igual a 17.2, que es este, dividido entre, quedamos que eran 12 grados de libertad. Te da 1.43, ¿no? Aquí lo dejo. Le quito un poco de decimales, que no tenga tantos. Unos 4 decimales. Y ya, ahora vamos a calcular el F0. F0 es cuadrado medio del tratamiento entre el CME. Entonces, el F0, que es tu distribución F de tu muestra, lo ponemos por aquí, si quieren. Aquí. Es dividir 13.4 entre 1.43. Ah, bueno, sí va a hacer falta. Aquí lo ponemos. Esto es igual a 13.4 entre 1.433. ¿Sí? F0. Si quieren lo ponemos aquí abajo. F0. Entonces, este es igual a ¿quién? A 13.4 entre 1.43. Te da 9.34. 8. Le voy a quitar un poco de decimales. Ahí está. No me afecta mucho. Entonces aquí vamos a centrar esto. Lo centramos. Hacemos aquí los cuadrados. Los bordes, ¿no? Y aquí está. Entonces, este F0 es el que me interesa. De aquí de toda esta tabla ANOVA, eh, me interesa ese. Aquí como que sí está bien. Vamos a cortar este y lo pego más abajo. Lo voy a acomodar bien porque no está acomodado. Fuente de variación. Está bien. Pues aquí fuente de variación. Aquí me faltó tratamientos. El error estaba mal. Es, ahorita no, pero ya está bien. Estaba descuadrado. Ahí está. 9.34. Este es el que me interesa a mí. Este, este dato. Este es el que vamos a utilizar nosotros para comparar al momento de hacer nuestra prueba de hipótesis, ya que esta es la distribución de nuestros datos, nuestra distribución F, ¿no? Sigue ese comportamiento de F.
distribución F. Entonces tenemos que hacer una prueba de hipótesis de la siguiente manera. La voy a escribir aquí. Escribir primero una hipótesis nula. Quedamos que la hipótesis nula nos dice que las medias de cada método de entrenamiento son iguales. ¿Cuáles medias? Ya los habíamos calculado acá. Las medias, aquí están, mira. La media de los tratamientos son iguales 15.4, 14.4 y 12.20, que en promedio se tardan en la prueba estos minutos por cada método. Entonces nosotros aquí como hipótesis nula decimos que son iguales, pero la hipótesis alternativa decimos que al menos una media poblacional de estos métodos es diferente. Vamos a utilizar la F de tablas, esta F que dice acá, esta F mayúscula, a compararla con la F0. Entonces, F mayúscula, F de tabla, ¿no? Es F de tablas. O teórica. Teórica. Con B1, 2 grados de libertad. Y B2 igual a 12 grados de libertad. Eso lo tengo que consultar en una tabla que me pide estos datos. En el problema me dice que el nivel de confianza es del 95%. Por lo tanto, aquí alfa le ponemos alfa es igual al 0.05. Entonces, en el 5% de la proporción de la distribución está mi zona de rechazo de H0 y la zona de aceptación está en el 95%. Vamos a ver en qué zona queda cuando comparemos punto 9.34 contra el valor que nosotros vamos a buscar en las tablas, ¿no? Entonces, consultamos a alguna tabla, ya sea de internet o de algún libro. Esta tabla que yo voy a consultar la obtuve de Estadística Básica para Ingenieros de Luis Ojeda. Pues aquí le vamos a poner, la voy a pegar, para no presentar ahí el libro. Pues aquí lo pongo. ¿Qué les parece si lo pego aquí? Aquí está, miren, esta es la tabla. Entonces, esta es la parte de la tabla. Esta es la distribución F, tiene esta forma y dice que es la probabilidad de F mayor que F de la prueba, ¿no? Y está al 5%. Tienen que buscar ustedes una tabla que te diga que está al 0.05, porque hay algunas otras tablas que están al 0.10 o 0.20 o 0.0025, 0.5. Aquí nosotros necesitamos esta que dice que el alfa está al 0.5. Los grados de libertad los vamos a consultar aquí. El B1 está en el primer renglón. Nos dice que tenemos 2. Entonces aquí dice que vamos a escoger el 2 en esta columna, ¿no? En este renglón primero y en esta columna. Donde está el 2. A ver, vamos a ver si poner de algún color.
más grueso. Ahí está, miren. Es este 2. Y luego el otro B2 lo consultamos aquí en la primera columna y nos fijamos aquí hasta donde está el 12, porque B2 vale 12. Entonces aquí señalamos este, donde está el 12 y lo voy a circular y lo voy a poner un poquito más grueso. Entonces aquí donde se cruzan dice que es 3.89. Entonces aquí en el 2 con 12 está el 3.89, que es este, y también lo voy a marcar. El 3.89 es este. Entonces mi valor de tabla teórico es 3.89. ¿Y qué indica este 3.89? Que es, si tú observas esta figura aquí de la curva F, aquí donde está el límite F, está el 3.89 que acabo de calcular. Entonces, y esta zona amarilla es zona de rechazo. Entonces vamos a ver este 3.89, acá lo voy a escribir, es igual a 3.89. Queremos entender mejor dónde se ubica mi F que yo calculé, de la que yo calculé en la muestra, en la prueba, me dio como resultado 9.34. Ese 9.34 estará dentro o fuera de el área de rechazo. Entonces vamos a ver dónde está. Miren. Aquí lo voy a poner como si esta F que yo acabo de consultar, de 3.89, estuviera aquí. Miren, hagan de cuenta que este 3.89 está en este inicio. Si el 3.89 estuviera en el eje de las X, el, el otro valor, el 9.34, es mayor que 3.89, pero entonces se ubica mucho más acá, estaría como que casi acá en esta zona delgada. Entonces voy a poner aquí como si apareciera acá. ¿En dónde cae esta eh, F theory, F de la prueba? Cae acá, ¿no? En la zona donde está alfa de amarillo, que es la zona de rechazo. Entonces, ¿cuál es el criterio, no? Vamos a ponerle aquí el criterio de rechazo de H0. Entonces, sí, F, criterio, vamos a ponerle de aceptación. Bueno, de rechazo también. Ya que acá no lo ponían, miren, este es el criterio de aceptación, pero yo lo puse aquí como criterio de rechazo. Entonces, aquí yo le pongo si F es menor que F0, ¿sí? Lo rechazo, ¿no? O lo acepto, acepto H0, sí, F es mayor que F0. Entonces, vamos a ver en qué situación estamos nosotros con este criterio. Pongo aquí como alerta también. Entonces, pongo aquí como conclusiones, ¿no?
amarillo, lo voy a quitar. Conclusiones. Como 9.3488 mayor que 3.89, donde lo veo que es mayor aquí, ¿no? Donde ya les demostré que 3.89 es el límite de donde está el área de rechazo. Si este fuera menor, este 9.34 estuviera aquí atrás, en cualquiera de 0 a 3.89 se acepta, ¿no? Pero como es más grande, está más adelante, se rechaza. Entonces aquí le pongo como 9.34 es mayor que 3.89, ¿sí? Rechaza H0. Rechaza la hipótesis nula, ¿no? H0. ¿Sí? Que dice que las medias son iguales. Entonces, por tanto, se concluye que, vamos a responder las preguntas que dice acá. Puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes. Entonces le ponemos, se concluye que los tres resultados no son equivalentes, ¿no? Los tres métodos, aquí entonces le pongo que los tres métodos no producen resultados equivalentes. ¿Qué resultados equivalentes? O sea, que sean las medias iguales, ¿no? O sea, que el rendimiento en las pruebas sea el mismo por cada método. Y también dice que, o por el contrario, ¿hay algún método superior a los demás? Sí. Esto indica que hay algún método con un resultado superior. Entonces, eso también lo podemos ver acá, ¿no? Así a puro ojo. 15.40, 14.40 y 12. Probablemente este 12.20 del tercer método es el que haga la diferencia, ya que es muy pequeño con respecto a los otros dos, por 2 unidades o por una. Entonces aquí este es el que se desvía un tanto según la significancia de los otros dos métodos. Puede ser, pero con esto, con esta prueba puedes concluir eso, ¿no? Puedes decir que sí. Entonces aquí tenemos el resultado de tu prueba, ¿no? Y esto sería todo. El resultado del diseño de experimentos de un factor con el número de muestras n en cada tratamiento cuando es el mismo, comparando en este caso eh, el rendimiento de 3 métodos de entrenamiento en una prueba ciclista. Pues gracias, sería todo.